Hola amigos, gracias. Su amigo Juan Manuel Belmonte les agradece las atenciones que han tenido con nosotros en estas charlas del jueves con el amigo, nuestro analista de cabecera, el amigo Domingo Bautista Farías, a quien como siempre le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias y muy agradecido, gracias. Bienvenido. Amigos, ustedes saben que los temas que manejamos con el amigo Domingo son los más interesantes del día, de la semana. Y en esta ocasión, Domingo, hay un tema que nos gana a todos, no solamente en el estado o en el país, sino en el mundo, porque de pronto México me hace recordar al México bárbaro, al México sangriento, al México, lo que sucedió en Ciudad Juárez. Desde tu punto de vista, ¿qué significado le das? Mira, es una desgracia primeramente social y también es una ineficiencia política, porque lo que pasó ahí en Ciudad Juárez es reflejo de 4 años anteriores, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, que dijo que las puertas de México eran abiertas. Porque alentó la migración, y de Centroamérica, de Asia, de África, empezaron a llegar y atravesar todo México con todas las facilidades, hasta que Trump le dijo alto, y con estas condiciones, si no te voy a aumentar los aranceles. Y a partir de ahí, el presidente de la República cambió a una política migratoria indefinida. Cuando le puso los 30,000 soldados, sí, para que cuidaran las fronteras. Claro. Y aquel contento dice, México está haciendo todo el gasto. Y entonces el presidente de la República fue contra uno de los principios sociales políticos de México, de dar asistencia y asilo político a los migrantes, a los que tienen problemas sociales en sus países. México siempre se ha caracterizado por atender bien a los extranjeros en situaciones políticos y sociales inconvenientes. Acuérdate que te he comentado que en mis viajes a Sudamérica me llenaba de orgullo, orgullo cuando me decían, México es el hermano mayor. Así es. Sí. Y ahora sucede que ahora, con lo que acaba de pasar el lunes por la noche, es el hermano mayor que descuidó a los hermanos, que los violentó, que se está burlando de sus propias tragedias, porque en México hasta ahorita no tenemos culpables de la aplicación de las políticas y de atender los espacios de gobierno. Como ha pasado en muchas veces y en eventos sociales de desgracia social, en México van a irse sobre los menores, sobre el más débil, sobre los guardias, sobre los policías que ganan salarios mínimos, otras veces salarios mínimos, pero quien se encarga de dirigir las políticas y de aplicar las políticas y supervisar que las políticas de migración se estén realizando con humanismo, no se está haciendo. Deben de llegar y castigar a quien define las políticas, a quien las supervisa, a quien las evalúa y a quien le está dando seguimiento. Y eso se da en los mandos altos, en los mandos superiores. Por eso aquí mucho tiene que ver la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Claro, sí. La Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la que dicta las políticas de inmigración por términos de política exterior, pero la Secretaría de Gobernación es la responsable de ese órgano. La ley de la administración pública encajonó esa estructura en la Secretaría de Gobernación, entonces el secretario de Gobernación es el responsable de saber cómo operan los centros de detención, sí, que los organismos internacionales de derechos humanos les dicen que son cárceles. Y bueno, ahí se vio que realmente sí fue una cárcel en donde se incendió. Encerrados. Y estuvieron encerrados bajo llave, con celdas encerradas, y nadie se preocupó por atenderlos. ¿Por qué? Pues porque son
tienen 2 asistencias, una empresa privada y otra el personal operativo de una estructura de gobierno. No existen procedimientos para atender esas situaciones de emergencia. Cualquiera dejó abandonados a su suerte a los migrantes, y esto habla mal del sentido social y humanista de México. De este gobierno ya no nos sorprende porque han pasado muchas desgracias, como fue el accidente del metro. Se fueron otra vez también contra los chiquitos. Se fueron contra el chofer del vagón, sí, contra las personas sí. de mantenimiento, pero la directora del metro no la quisieron castigar. Lo único que hicieron que renunciara, pero nunca ha comparecido ante la Cámara de Diputados. Se van contra el más débil, y eso es lo que estaban queriendo reflejar otra vez aquí. En México tiene que haber demostraciones de que se atienden el sentido humanista y la justicia. Aquí los mandos superiores son los responsables de planear, de organizar, de dirigir, de supervisar y evaluar las políticas que tiene a su cargo. Y si algo sale bien, ellos se llevan el triunfo y la luz. Si sale mal, y si sale mal, ellos son los culpables. Y ahora en México y en el mundo se espera que esos culpables se les señale como tal y paguen por estas malas aplicaciones de las políticas públicas de migración. Pero fíjate que lo que más irrita es de que Adán Augusto López, que es el titular de Gobernación, y Marcelo Ebrard, que es el de la política, se echan la responsabilidad uno a otro y como que eluden, y el presidente de México no lo llama, no lo responsabiliza. A mí se me ocurre, Domingo, no sé, si hoy Andrés Manuel fuera de oposición, y estaría pidiendo que corrieran al presidente y a los 2 secretarios. Sí, así, pero así debe de ser, porque es la sociedad la que tiene que premiar a sus gobernantes o los que los tiene que castigar. Si ahora Andrés Manuel López Obrador no toma decisiones de disciplina y de orden en el interior de su gabinete, la sociedad, los ciudadanos tenemos el derecho de reclamarle y decirle: no has tomado decisiones de justicia y de decisiones humanistas, como es nuestro país, los escondes, permites que se siga dando la corrupción en los centros de detención, porque está comprobado que en los centros de detención, sobre todo en Iztapalapa, cuando los detiene la migración en sus camionetas, les cobra hasta $100 a cada migrante para dejarlos ir. Ya está demostrado la corrupción. Y esa es la corrupción directa. Y lo que pasa también ahí en los centros, para que puedan salir sin haber sido reportados, los dejan salir a cambio de dinero. Y es gente que viene con su dolor, con su sacrificio. Mira, la migración es un fenómeno mundial, es un fenómeno internacional. No es mala la migración cuando la sabemos administrar. Claro. Y para eso debe de haber procesos para conocer qué es lo que llega, cómo lo trasladamos y cómo lo ubicamos, porque en los mismos Estados Unidos se ven beneficiados con esa migración. Sí, mano de obra. Tienen mano de obra, y sobre todo tienen mano de obra que va a ir supliendo a la cantidad de adultos que cada vez se va haciendo mayor. Y ahora lo van a poder restituir con migrantes. Pero esa planeación estratégica se tiene que hacer no nada más para ellos. En México también ocupamos que aquí se queden gentes que traen habilidades, que traen experiencia y que vienen a dar un sacrificio más para desarrollarse. En México también, de acuerdo a lo que tú has comentado aquí con el nearshoring, puede encontrar aquí el sueño mexicano, porque aquí puede haber posibilidades de crecer y de desarrollarse. Por eso la migración habrá que administrarla con una estrategia, pero este gobierno lo que ha carecido es de talentos. Recordamos que en los puestos no están los mejores, sino están nada más los seguidores, los leales. Y aquí y en todo lugar, el conocimiento y el talento es el que nos puede sacar adelante. Si ocupamos gentes que no sepan leer, no vamos a poder desarrollar. No.
ocupamos competencias. Y vamos a perder las oportunidades de nearshoring. ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Entonces aquí ya de acuerdo a estudios que ha publicado Hoy Milenio, las gentes que están en las unidades de atención a los migrantes, es gente que no tiene la capacidad. Personas que administran los centros de detención migratoria son personas que han sido responsables o encargados de yonkis, de partes, de autopartes, y ahora los tienen de directores de estos centros de migración y no tienen las capacidades. Para cada puesto debe haber un perfil con los conocimientos y habilidades para que puedan superar y mejorar lo que ya se está haciendo. Pero esta administración se ha caracterizado por tener súbditos, por tener gente obediente a ciegas y no gente que esté generando más habilidades, más conocimiento y mejorando el quehacer de la vida pública. Y parecería que los tiempos le están cobrando a Andrés Manuel lo que él hizo en el pasado, porque tenemos que recordar cómo aprovechó él políticamente lo de la tragedia de los niños del ABC de la guardería, luego Ayotzinapa. Él los aprovechó al 100% políticamente. Ahora, él tendrá que pagar el costo político de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Eso esperamos los mexicanos, de un gobernante que realmente tenga un sentido de responsabilidad, de eficiencia y un sentido humanista. No es posible que hasta al día de hoy se hayan muerto 39 personas y otros que todavía están en hospitalización y no se haga nada. Y que en la mañanera no hayan guardado un minuto de silencio por las tragedias. Fíjate, esa es la solidaridad, ese es el humanismo simple y no se da. Cuando él presume el humanismo mexicano, ese es. Pues son muestras donde podría haber salido esto que tú dices, es exactamente lo que seríamos los mexicanos. El dolor de otros, sentirlo, solidarizarnos con esos. Y ahora ya debería haber surgido un plan estratégico conjunto con Estados Unidos sobre cómo tratar con más humanismo a la migración, pero no, lo único que están buscando es buscar culpables en los niveles de abajo. Así es. Pero ya el director del Instituto Nacional de Migración, como gentes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, serían los primeros que deberían haber renunciado o haber salido en muestras de que hay dolor y de que se van a corregir las cosas. Pero no existe eso. Nada. Por eso te digo que esto me recuerda al México bárbaro. Ahora mira, ya hay, a partir de ayer empezaron organizaciones internacionales a manifestar su inconformidad con la política de migración que tiene México. Y son organizaciones que tienen que ver con la cultura, con la academia, de protección a las personas, a la naturaleza. Y México, en lugar de estar dando una imagen de respeto a las personas, está empezando a verse como una imagen de un México que no tiene respeto a las normas, que no tiene respeto a la naturaleza y a las personas y a los individuos. Así es, así es. Si de por sí México, el gobierno, no México, el gobierno representado por Andrés Manuel estaba peleado con Estados Unidos. Ahora con esto les están dando el material para que nos sigan golpeando. Sí, yo creo que con toda razón. Yo creo que con toda razón, porque también no tenemos definido, en México no tenemos una política definida y una planeación estratégica definida. Aquí como que se maneja muy ahí se va, a la improvisación, y porque le han surgido varias cosas mal y no se han corregido. Al contrario, siguen encajonados en una ideología, en un proyecto que no tiene resultados sociales y mucho menos económicos. Debemos de estar pendientes de los ciudadanos para empezar a participar, a analizar la información, protestar o reconocer en donde se pueda, pero los ciudadanos debemos involucrarnos en lo que está pasando en la vida pública para que el gobernante sepa que ya vemos ciudadanos que estamos satisfechos o que estamos inconformes con lo que está pasando. Fíjate que lo que está pasando y lo que sucede en México mucho tiene que ver con
el principio que tiene el presidente de elegir a sus colaboradores con el 10%, dice él, de honestidad y 90% de capacidad. Digo, 10% y lo demás no le interesa. La capacidad no le interesa, siempre y cuando sean honestos. Lo han platicado, pero sin embargo, es lo que se dice. Pruebas existen en diferentes lugares de la corrupción tan galopante que se caracteriza en esta administración, sí, y que todos los grandes proyectos los tienen encajonados e encriptados para que duren ahí 5 o 10 años. Eso es muestra de que no quieren darle a la transparencia. Opacidad. Es lo mismo que está pasando con el Instituto Nacional de Administración de la Información, con el INAI. Lo están bloqueando. Lo están bloqueando. El INAI es un organismo autónomo que a los ciudadanos nos conviene que exista, porque ahí se puede transparentar lo que está haciendo el gobierno o el poder público con los recursos de los ciudadanos. Y ocupamos saber la contraparte, qué es lo que hace el gobierno, cómo lo hace para medir su eficiencia y los ciudadanos estemos satisfechos o inconformes con lo que está haciendo. Sin embargo, el gobierno, a través ahora de la Cámara de Senadores, hoy es la última fecha y no ha nombrado a los consejeros para que exista la mayoría y pueda sesionar el INAI. Lo están bloqueando. Son muestras de que la corrupción existe y que no quieren transparentar lo que se está haciendo. No les interesan los contrapesos. No les interesa, pero esos son gobiernos totalitarios. Son gobiernos que ya pasaron, existieron en el siglo XX, en el siglo XIX. Sí. México ya entró o debe entrar, porque todos los demás países ya entraron, a la alta competencia, a reconocer el conocimiento, a formar conocimiento, a desarrollar habilidades, a cometer errores y aprender de los errores. Claro. El cometer errores es de cualquier humano, pero se deben de corregir. Y ahora que están pasando estos errores con la tragedia de Ciudad Juárez, pues también se debe de corregir lo que se está haciendo y sancionar a quien se tiene que sancionar para que sigamos aprendiendo de las cosas malas que nos están pasando, pero ahora no, las están escondiendo. Yo espero, de veras espero, que la sociedad, como ya hemos platicado aquí, Domingo, que yo creo que ya empezó a despertar, ubique perfectamente bien la responsabilidad de Adán Augusto. Él es uno de los responsables, y de Marcelo. O sea, ¿por qué el presidente no los está dando la dimensión trágica que tiene? Porque son sus corcholatas. Sí, sin embargo, a nosotros los ciudadanos, los que nos debe de interesar, si están tomando buenas decisiones o malas. Aquí debemos de pensar que ellos son los responsables, y si no se hace algo de estas acciones, los ciudadanos debe llegar el momento en que se la tenemos que cobrar. Y el momento en donde se la tenemos que cobrar son en los segundos donde está tachando uno la boleta. En las urnas, debemos aprender eso. Así es. Entonces, esto que hacemos, estos esfuerzos que haces atinadamente de transparentar la información para que el ciudadano tome una decisión de lo que aquí se comenta y se debate, para que ellos maduren en cuanto a la recopilación de información y puedan tomar mejores decisiones. Y la única decisión que tenemos hasta ahorita los mexicanos es el día de las elecciones. Ahí sí es donde debemos de gozar de nuestra libertad y de cobrarnos todas los agravios que hemos tenido. Hoy aparentemente, este domingo, Claudia tiene cierta ventaja por lo que sucedió con estos dos corcholatas. Pero también Claudia tiene lo del metro. Hoy jueves en la mañana, otra vez. Y esto, ¿por qué se da? Mira, desde hace 3 años la austeridad republicana, supuesta austeridad, en todo el país recortaron programas federales, se acabaron los fondos y los fideicomisos que tenía para emergencia el gobierno federal, y todo se canalizó a proyectos que no han resultado. Esa es ineficiencia en la función de gobierno, tanto en Dos Bocas como en el aeropuerto. Ahí se está malgastando el dinero. Y son daños al patrimonio, porque son puros impuestos de los ciudadanos. Todo lo que pagamos de IVA lo recupera el gobierno y lo está malgastando. Es
ineficiencia en el gasto, es daño al patrimonio de la nación porque no están sabiendo gastar el dinero con eficiencia. Lo grave que yo veo de lo que le está pasando al presidente, por eso cada día se ve más enojado, más molesto. Sus 3 corcholatas ya no tienen el respaldo de la gente como lo tenían antes, entonces, ¿será tiempo de que pueda sacar otras corcholatas? Pues tal vez ya no le dé, porque si no va a venir a dividir más a su propio partido. Su partido ya lo tiene dividido en tres fracciones, en 3 corcholatas, un término que no merecen tener estas personas porque pero lo aceptaron. Lo aceptaron en este juego, pero si sacas a otro, va a ser otra fracción más que nos va a dividir a su grupo y a la misma sociedad. Lo que buscamos en México es la unidad de todos los mexicanos y ellos deben de estar unidos en su proyecto, que los mexicanos lo vemos todavía como una filosofía que no es aplicable en este siglo XXI, pero ellos siguen con su criterio y con su filosofía populista y totalitaria, y ya no son tiempos para eso. Ahora son tiempos de democracia abierta y de sociedad participativa. Parecería, para concluir con este comentario, parecería que esto que está pasando favorece a Ricardo Monreal. Digo, desde mi perspectiva, pues, es el más limpio hasta estos momentos, es el más preparado, es el más capacitado, el que ha guardado cierto criterio tranquilo, no ha chocado, no ha roto pues con Morena, sino se mantiene. Y desde mi punto de vista, pues, es académico, como tú eres académico, entonces tiene otra visión, y yo creo que esto le puede favorecer a Ricardo. Ojalá que sea así. Pues. Mire, yo coincido contigo que la figura que ellos estaban debilitando, ¿sí? Querían opacar a una personalidad como la de Monreal, y ahora él debe de reposicionar, porque ojalá lo aprovechen. Las circunstancias están cambiando. Sí. Y están cambiando en contra de esas 3 personas que el presidente ha querido atender. Las consentidas del presidente. Y el otro que no era atendido está resurgiendo porque se está midiendo la ineficiencia con que actúan. Y en cambio una persona preparada, con talento, con mesura, con prudencia, ahí lo tienes presente y se debe estar reposicionando en el proyecto político de su grupo de Morena. Sí, yo creo que sí. Y espero que, bueno, Domingo, ¿algún comentario más? No, pues muy agradecido. Son temas que, como tú dices atinadamente, y estoy convencido, deben de servir de reflexión a la ciudadanía. Sí. Y exhortar a que así como nos escuchan o nos ven, también vean otras opiniones. Claro. Y también puedan confrontar estas opiniones y generen un conocimiento de madurez política y social para que puedan tomar buenas decisiones. Es la idea, que los amigos que nos están viendo platiquen sobre estos temas y que razonen bien cómo está la situación y que eso sirva para tener una sociedad más informada. Perfecto. Una sociedad bien informada debe de tomar las mejores decisiones. Exactamente, por eso también tenemos que cuidar mucho el periodismo y la forma de hacer periodismo, como ahí tenemos que tenerle ya una luz de atención, a una luz roja y amarilla que tiende a rojo en lo que está pasando en Michoacán, en la atención al periodismo. El periodismo es parte de la democracia. Sí, por cierto, queremos solidarizarnos con la compañera que fue atacada por la coordinadora de Morena en el Congreso. Entonces, que sean más respetuosos con los medios de comunicación. Y amigos, estos es los temas por el día de hoy. Esperamos que les haya agradado y que ustedes, como yo les digo, platíquenlo, coméntenlo, para que así podamos tener una sociedad más informada. Y entre más informada estén, mejores decisiones van a tomar para nosotros mismos. ¿Así es, Domingo? Así es, perfectamente. Muy bien, gracias y hasta la próxima.